Sean muy bienvenidos al Campafuego 2022. Se hizo esperar, Se hizo esperar. Llegó el día. Llegó el momento tan esperado que todos Al fin. Mucha ansiedad, muchas ganas, mucha intriga. ¿Quién vendrá? ¿Quién compartirá? Sí. ¿De dónde? ¿Qué lugares vendrán? Pero aparte, no sabes, por ahí para los que no, ahí vamos a por ahí nombrar un poquito, pero no saben lo bueno que está este lugar también. Rebe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo no bien? Te saludé porque Está bien. empezamos a full y no te saludé. No, la verdad que estamos muy bien, muy expectantes. Venimos días trabajando. Ayer no me podía dormir. Y hoy me levanté como 3 veces. Miraba el reloj y digo, no, todavía tengo más tiempo. Pero la verdad que mucha intriga, nervios, mucha expectativa para todo lo que se viene. Pero estamos a full para disfrutar estos 2 días. Mirá, le vamos a contar un poquito porque por ahí hay gente acá y hay gente que nos está viendo del otro lado, pero queríamos por ahí nombrar de dónde nos están viendo, ¿no? Sí. Y por ahí si nos olvidamos, si vos nos estás viendo del otro lado y no nombramos la ciudad, no nombramos, hacénoslo saber por ahí en las redes sociales, che, no nombraron, estoy viviendo en tal lado y lo vamos a nombrar en las próximas Por supuesto. Las redes van a estar a full, así que si quieren dejar mensajitos, si quieren contarnos de dónde están, lo que sea, lo que aún Dios le está hablando, pueden tener la total libertad de usar las redes sociales y contarnos también y que todos podamos saber y estar en comunicación. Sí, de una. Mira, de Argentina, vamos primero con los de la casa, de Argentina. Y por ahí si hay alguien acá también, que nombramos la ciudad, hagan hagan así, no sé, griten, algo. Mira, de Argentina, muy bien, ahí están preparados. No arrancamos todavía. De Argentina, de Misiones, de la parte de Puerto Rico. Ojo. De Sarmiento, Chubut. Esa, ahí vamos ahí despertando. Por ahí vamos apareciendo. Santa Clara, Buenos Aires. Bien, Santa Clara. Mar del Plata, Buenos Aires. Y La Plata, Buenos Aires. ¿Sí? O sea, de la casa ya tenemos un par de puntos, igual volvemos a repetir. Si no nombramos la ciudad donde vos nos estás viendo, loco, no nombraron, y ahí te vamos a estar nombrando. ¿Querés nombrar los de afuera ahora? Porque también hay gente de afuera. Somos international ahora. Sí. Está bien. Nombrálos. Esta me la deja difícil. Sí, está medio. Por ahí después nos van a tener que corregir. De México. Teciutlán, Puebla. De España, Rubí, Barcelona. De Italia, Torino. Desde Torino nos están viendo. Desde Torino. Pero decilo con el acento italiano. De Torino, ¿cómo se dice? No sé cómo era. Torino. Tirale como un... De Torino, donde está la pasta, ¿sí? No sé si la pasta, capaz que me van a ver después. Y estos últimos, bueno, vamos con esto también, porque a las 10 de la noche, Rebe, acá no se va nadie. Acá esta noche, a partir de las 10 de la noche, hay un after. Hay un after en donde acá vamos a pasar un buen momento entre amigos, vamos a estar charlando. Lleguen temprano porque las mesas, ¿sí?, se ocupan así, rapidísimo. Yo llegué 9:15 hoy, no, mentira, 9:20 y ya había gente, ya había las gente mesas esperando. Estaban ocupadas, tuve que cambiar como 3 veces de mesa, Sí, me sacaron el lugar, pero bueno. Olvídate. Lleguen tempranito. Para las redes sociales, Rebe, ¿querés leernos un poquito las redes sociales como para que nos puedan ir comentando también? Sí, tenemos un hashtag especial para todos aquellos que quieran sacarse fotos en Instagram, que es hashtag CF en mayúscula 22. Después tenemos las etiquetas en Facebook y también en Instagram, que es @campafuego. Así, se sacan una fotito, @campafuego, ¿sí? Y ahí nos vamos a estar viendo. Pero ahora, viste que recién hablábamos de Torino. Claro. Y tenemos unos amigos que... ahí le vamos a preguntar por ahí de qué hora es, porque no sé si es de noche, no sé si... Pero vamos a conectarnos con Italia ahora. No sé si está la familia Cerimeli o Cerimeli, como le dicen en Italia. Ahí están nuestros amigos. ¿Cómo andan, amigos? Ahí no sé si nos están escuchando bien. Yo sí. ¿Ustedes me escuchan? Ahí fuerte, ahí un poquito más fuerte, acercate el mic gamer que te he visto, Franquito. Quiten un poquito. No tengo micrófono.
Ahí está, perfecto. Un aplauso le damos desde acá bien, a la familia Cherimeli. Nuestros amigos, que bueno, por ahí les contamos, por ahí a los que no lo conocen, nuestros amigos estaban acá. Pero mejor que nos cuenten ellos, ¿sí? Que se presenten primero en dónde están, si hace calor, qué hora es. Ahí les damos el pase a ustedes, amigos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy felices de poder participar desde acá. Mi nombre es Victoria, para los que no me conocen. Bueno, mi hermano Franco y Ezequiel Poto. Y bueno, por nuestra parte, nos vinimos para España en febrero a trabajar con los pastores Santi y Ivana, así que ahí contentos de ir a sumar a todo lo que es Red Formando de este lado. Y por unos meses nos vinimos acá a Torino, Italia, a ver a mi familia y a hacer unos trámites. Y a aprovechar a apoyar a toda la obra que están haciendo ellos acá como congregación. Bueno, nada, ustedes ya me conocen. Veo que hace calor, me parece. Sí. ¿Cuántos grados están haciendo más o menos allá en Italia? 6 grados. 36. Me siento en el 30 norte. grados. ¿Quieren un poquito de Y frío? estamos Hoy en primavera todavía. Esta mañana tuve justo la oportunidad de hablar con dos amigos que se vinieron caminando y me decían, está re lindo para venir caminando, venían con la nariz roja. Pero acá ultra frío, así que nada, algo rapidito que nos puedan de última saludar. Ahí está Ezequiel también, que nos puedan saludar. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, les mando un fuerte abrazo. Como siempre, de pocas palabras. Estamos muy expectantes por lo que vamos a hacer juntos. Bueno, mandarle un saludo también a Juli y a Jonathan, que los vi ahí, están sentados por ese lado, y bueno, mandarle saludos a todos nuestros amigos. Sí. No, bueno, yo también sumarme al saludito, lindo poder estar aquí conectados juntos a distancia. Bueno, me presento, soy Franco, igual ya me conocen desde chiquitito allá, pero para los que no me conocen, soy hermano de Vicky y hace un año ya más o menos que nos fuimos de Río Grande, de la casa paterna de toda la vida prácticamente, y estamos acá sirviendo al Señor ya hace casi un año, en agosto se hace. Así que nada, bueno, extrañarlos todo el tiempo, hacérselos saber y saber que sepan que estamos bien también, gracias a Dios, y que estamos expectantes de este tiempo que vamos a pasar. Qué lindo. La verdad que es muy lindo esto de la conexión, ¿no? de todo lo que es las redes sociales, porque nos permite y tenemos la oportunidad de poder estar en contacto a miles de kilómetros. Así que amigos, muchísimas gracias por saludar, por estar, los extrañamos un montón. Franco, te estamos esperando, pero nada, muchas gracias por estar y bueno, seguiremos en contacto. Así que Nos vemos. chao amigos, nos Chao. vemos. Ellos van a seguir conectados porque recordamos hay puntos de conexión alrededor del mundo prácticamente, porque Sí, tenemos tal puntos de cual. conexión acá en Argentina y en otros continentes. Así que Chema, sí. pará, porque nos estamos como olvidando de algo importante. Nombramos a varias ciudades de Argentina, provincias, pero la gente piensa quizás que estamos solos, que estamos en nuestro cuarto de streaming, pero que la gente sepa, y ahí las cámaras nos van a ayudar, que no estamos solos. Porque Yo acá- quiero que la gente de acá pueda saludar a la gente que está conectada. ¿Está Río Grande presente o no está Río Grande presente? Ahí estamos. ¿Viste? Tenemos gente de Río Gallego, escuché por ahí, había gente de Río Gallego. Bien, Gente están de por ahí Chile, también. gente de Chile, hay gente de Chile, ahí están escuchando. De Ushuaia. Ahí hay algo, sí. La verdad que estamos muy contentos de tenerlos acá presentes y también a la gente que se está conectando. Sí, así que, Rebe, ya estoy re manija lo que va a pasar ahora en este tiempo. ¿Qué te parece si ahora ya nos metemos de lleno en lo que viene? ¿Te Buenísimo, parece? buenísimo entonces, arranquemos. Arrancamos con todo, así que todos presten atención a este momento. Ya comenzamos Campafuego 2022. 2022.
¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Es nuestro Rey. Toda la gloria sea a ti, único Dios, nuestro Salvador. Cristo, todo el poder y majestad y autoridad a Cristo. Jesucristo, toda la gloria sea a ti, único Dios, nuestro Salvador. Cristo, todo el poder y majestad y autoridad a Cristo. Jesucristo, Rey. Oh, Rey, reconocido en este lugar. Grande Rey, grande Rey, grande Rey. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Oh, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Es nuestro Rey, es nuestro Rey. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Tú. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Es nuestro Rey. Toda la gloria sea a ti, único Dios, nuestro Salvador. Cristo, 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 todo el poder y majestad y autoridad a Cristo. Jesucristo, toda la gloria sea a ti, único Dios, nuestro Salvador. Cristo, todo el poder y majestad y autoridad a Cristo. Jesucristo, que se escuche toda la gloria.
a los más viejitos y a los más jóvenes, pero sabemos que es un espacio abierto para todos, así que agradecemos a cada uno que ha invertido, que ha viajado, que ha invertido. Miren, todo esto que ven acá preparado y también lo que no se ve, ¿sí? Agradecemos a toda la iglesia que estuvo trabajando para ustedes, ¿sí? Para que ustedes puedan disfrutar, pero no solo de lo que se ve, de la puesta en escena, sino que disfrutemos de un ambiente donde su espíritu nos hable, donde su palabra pueda crecer en nuestros corazones. Así que muchas gracias a todos por estar. Así que, ¿por qué no nos aplaudimos entre todos? Sí. Y también a todos los que están conectados a través de Zoom, están siendo parte en distintos puntos de conexión, en distintos lugares. Damos la bienvenida a todos. Y queremos comenzar este primer espacio, esta introducción, con un pequeño video, ¿sí? Vamos a pedir que si quieren, porque por ahí en los costados no se ve bien, si quieren correrse un poquito, porque hay que leer. Es un subtitulado, pero son unos minutos y vale la pena realmente leer esto, porque realmente es muy, muy, muy interesante, muy profundo. Without the preaching of the cross, without preaching the cross to ourselves all day and every day, we will very, very quickly revert to faith plus works as the ground of our salvation. So that to go to the old Fort Lauderdale question, if you were to die tonight and you were getting entry into heaven, what would you say? If you answer that, and if I answer it in the first person, we've immediately gone wrong. Because I believed, because I have faith, because I am this, because I am continuing. Loved ones, the only proper answer is in the third person, because he. Think about the thief on the cross. And what an immense, I can't wait to find that fellow one day to ask him, how did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You've never been in a Bible study. You never got baptized. You didn't know a thing about church membership. And yet you made it. You made it. How did you make it? That's what the angel must have said, like, what are you doing here? Well, I don't know. What do you mean you don't know? Well, because I don't know. Well, excuse me, let me get my supervisor. They go get the supervisor ranger. So, just a few questions for you. First of all, are you clear on the doctrine of justification by faith? The guy said, I never heard of it in my life. And what about, let's just go to the doctrine of Scripture immediately. This guy's just staring. And eventually in frustration, he says, on what basis are you here? And he said, the man on the middle cross said, I can come. Now, that is the only answer. That is the only answer. And if I don't preach the gospel to myself all day and every day, then I will find myself beginning to trust myself, trust my experience, which is part of my fallenness as a man. If I take my eyes off the cross, I can then give only lip service to its efficacy, while at the same time living as if my salvation depends upon me. And as soon as you go there, it will lead you either to abject despair or a horrible kind of arrogance. And it is only the cross of Christ that deals both with the dreadful depths of despair and the pretentious arrogance of the pride of man that says, I can figure this out and I'm doing wonderfully well. No, because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on him and pardon me. That's why Luther says most of your Christian life is outside of you. In this sense,
That we know that we're not saved by good works. We're not saved as a result of our professions, but we're saved as a result of what Christ has achieved. Amén. Creo que si entendimos que somos resultado de su obra, aplaudiríamos más fuerte, ¿no es cierto? Bueno, y empezamos así tranqui, ¿no? Livianito como para arrancar. Pero entendemos que todo, y lo hemos dicho tantas veces, pero qué importante es volver a afirmarlo y a recordarlo, que todo, absolutamente todo, se trata de Él. Se trata de Cristo, se trata del Señor. No se trata de nosotros, se trata de Él. Nuestra salvación se trata de Él. Nuestra justicia se trata de Él. Nuestra vida se trata de Él. Y necesitamos primeramente establecer, si vamos a hablar de códigos del reino, si vamos a entender esta ingeniería del reino, necesitamos entender en primer lugar que el reino se trata de Él. ¿Cuántos pueden decir junto a nosotros, el reino de Dios se trata de Él? Él es el rey, no nosotros. Él es el rey. Él es quien gobierna, Él es quien está sentado en su trono. Todo, absolutamente todo se trata de Él. Y en esta mañana queremos comenzar afirmando esta verdad, declarando esta verdad en nuestro espíritu, en nuestros corazones, que todo, absolutamente todo, se trata de Él. Así es, y a lo largo de unos minutitos que tenemos, queremos compartir 3 puntos importantes que nos van a aclarar y que nos van a profundizar en todo lo que se trata de Él, ¿sí? Que ya en este reino ya no se trata de mi voluntad, de mi justicia, de mis opiniones, de mis sentimientos, de mis sueños, sino que en primer lugar se trata de una cuestión de vida. Una cuestión de vida. Y esa vida no es nuestra vida, esa vida es su vida, ¿sí? Se trata de su vida, de la vida de Él, ¿no? Siempre se trató de su vida, no de la nuestra, ¿no? Siempre se trató de Él, siempre se trató de su vida, ¿sí? Todo el Evangelio se trata de Cristo, se trata de la vida de Cristo. Todo tiene que ver con la relación del Padre y el Hijo, ¿no? Y nuestra vida cobra sentido, nosotros entramos en escena, tenemos participación en Él, ¿no? En su vida, en el Hijo, ¿no? En su vida somos aprobados, en su vida somos justificados, ¿no? Así es, porque siempre creo que hemos pensado que se trató de nuestra vida y de ahí partimos de un error garrafal y que nos ha llevado muchas veces a pensar de manera equivocada, ¿no? Y pensaba en esto, que nadie puede tener, como dice 2 Corintios 5, nadie puede tener una nueva vida si no es en Cristo. Muchas veces pensamos que el haberlo conocido, el haber cambiado algunas cosas que veníamos haciendo que no eran tan buenas y que ahora las hacemos diferentes, bueno, eso es un cambio de vida. No, la nueva vida que Él nos ofrece es en su Hijo, en Cristo, porque de otra manera no es posible, ¿no? Si no estamos en Cristo, Él es imposible que nos vea. Entonces nadie puede decir, también siguiendo lo que dice 2 Corintios 5, que las cosas viejas pasaron, si sigo estando en mi vida y no hay un cambio, una transformación y un cambio de posición a decir estoy en Cristo. Y este video que veíamos lo explicaba también y nos decía esto, ¿no? De que por medio de Cristo Dios nos ve en su Hijo, Dios ve a su Hijo y en su Hijo nos ve a nosotros, ¿no? Y es por eso que Él nos justifica, es por eso que Él nos aprueba. Miren, Filipenses capítulo 3, versículo 8, queremos leer estos 2 versículos, 8 y 9. Dice Pablo, este es uno de los capítulos que más me gustan de la palabra, de la Biblia. Pablo dice en Filipenses 3:8, es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien
de conocer a Cristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Y el versículo 9 dice algo tremendo, ¿no? Dice, en Él soy aprobado por Dios. ¿En quién somos aprobados por Dios? En Él. No en nuestras obras, no en nuestra capacidad, no en nuestras buenas acciones. En Él somos aprobados por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, dice Pablo, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe, ¿no? Entonces es importante entender esto, que esa vida de Cristo, ¿no? Esa vida nos permite a nosotros ser aprobados por Dios, ser justificados por Dios, ser salvos, poder tener acceso al Padre, ¿no? Si algo podemos disfrutar, si hoy podemos estar en este lugar, si hoy podemos decirnos y sabernos hijos de Dios, no es por nada que nosotros hayamos hecho. Todo es por Él, todo es por Él, ¿sí? Amén. Entonces, en primer lugar, dijimos que era una cuestión de ¿qué? De vida, ¿sí? No de nuestra vida, sino de su vida. Y en segundo lugar, vamos a ver que es una cuestión de visión, ¿sí? Y acá también, no es nuestra visión. Creo que estamos tan acostumbrados a pensar todo en relación de nosotros, todo en relación a como si el hombre estuviera en el centro de todo. Pero creo que tenemos que replantearnos la manera en cómo escuchamos cada mensaje, cómo escuchamos cada predicación, cómo vamos a leer la Escritura y saber que el centro de todo no es solo una canción, no es que el centro de todo es Cristo y lo cantamos y nada más, sino que eso es una realidad de nosotros. Todo tiene que ser visto desde esa visión y no desde mi cosmovisión de las cosas y cómo percibo el mundo y cómo percibo las personas, sino que desde una nueva naturaleza la visión de Cristo pasa a ser mi visión. Y ya empiezo a ver como Él ve y ya empiezo a tener otra perspectiva de las cosas. Entonces, el segundo punto es una cuestión de visión. Leemos Hebreos 2:8. Dice, le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición, un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Y aquí en este pasaje vemos algo, ¿no? Por un lado dice el autor de Hebreos, hay cosas que todavía no vemos. ¿Cuántos hay cosas que todavía no ven? ¿No? Sobre todo los que usamos lentes, cosas que todavía no vemos. Ya va a hacer Dios el milagro y vamos a ver, ¿no? Hay cosas que todavía no vemos, ¿no? Que todavía no entendemos, que todavía no tenemos claro, que todavía no tenemos el porqué, todavía no podemos resolver ciertas situaciones, ciertos misterios, ¿no? Ahora dice, ¿no? Todavía no vemos que todas las cosas se han puesto bajo. Pero el versículo 9 dice una certeza y una afirmación. Pero sí vemos, lo que sí vemos es a Jesús. Y hoy vos tenés dos opciones. Te podés quedar con lo que todavía no ves, con lo que todavía no vemos. O podemos afirmarnos, pararnos y posicionarnos en lo que sí vemos. Sí vemos a Jesús, sí vemos a Cristo, sí lo vemos a Él, coronado de gloria y honra. Sí podemos contemplarlo a Él. Quizás hay cosas que no comprendemos del todo. Quizás todavía hay cosas que necesitamos que sigan siendo reveladas en nuestra vida. Quizás hay cosas que todavía siguen generando dudas, preguntas, inquietudes en nuestra vida. Pero si hay una certeza es que a Él lo podemos ver. Que si lo vemos a Él tenemos claridad. Que si lo vemos a Él estamos seguros. Que cuando lo vemos a Él nada más interesa. Porque Él es todo lo que necesitamos, ¿no? Amén. Y qué loco esto, ¿no? De que nosotros somos nosotros los jóvenes, porque todavía estamos en ese grupo, ¿sí? Somos muy de ver, de visualizar, de observar, y cómo
el entender esto cambia totalmente nuestra forma de poder considerar al otro, ¿no? De poder ver al otro, ¿sí? Que no solamente se trata de haber adquirido, aprender a ver a través de Cristo, sino también a que me vean a mí a través de Cristo, ¿no? Es como, es la doble cara de una misma moneda, decir, no solamente tengo que ver al otro en Cristo y verlo así y poder catalogarlo, caracterizarlo de esa manera, sino que otros puedan también verme a través de Él. Porque si estoy en Cristo es lo que voy a manifestar, es lo que voy a vivir y es lo que voy a irradiar cuando esté con otros, ¿sí? Ya sea en cualquier ámbito en donde me pueda encontrar y desarrollar. Entonces, en primer lugar, una cuestión de vida. En segundo lugar, una cuestión de visión. Y en tercer lugar, una cuestión de victoria. ¿Y qué significa esto? Y que, así como dijimos que es su vida, que es su visión, también necesitamos entender y pararnos en esta verdad que es su victoria. No es nuestra victoria, es su victoria. ¿Sí? Si nosotros podemos vivir como vencedores, no es por nosotros, no ganamos nada. ¿Sí? No ganamos nada, el que ganó fue Él. Y nosotros nos subimos al carro del ganador y disfrutamos con el ganador porque Él triunfó, ¿no? Él venció en la cruz. La victoria la consumó Él. Esa victoria no depende de nosotros, esa victoria no depende de nuestros esfuerzos, de nuestras acciones, esa victoria no depende de nuestra humanidad. Esa victoria es una realidad eterna, ¿no? Pero sí esa victoria tiene que comenzar a manifestarse y a revelarse día a día en nosotros. Necesitamos vivir como vencedores, como lo que somos, ¿no? Así es, y esto es como que tira por tierra un concepto que a veces también tenemos incorporado por los años, por las enseñanzas, por lo que hemos creído, de que somos merecedores, ¿no? Pero decirle al que tenés al lado, ¿merecedor de qué? ¿Merecedor de qué? ¿Sí? En el reino de Dios no hay merecedores, todo lo disfrutamos por la gracia que hemos recibido. No merecemos nada. Y eso es un concepto que tiene que quedar tan claro, tan arraigado y tan revelado en nosotros, de que no somos merecedores de lo que vivimos, de lo que nos pasa, sino que hay algo mucho más profundo, una revelación mucho más profunda que tiene que ser revelada en cada uno de nosotros. Sí, podemos decir que en esta victoria Él ya venció. No es que Él va a vencer, ¿sí? No es que Dios va a vencer. Sí, yo creo, confío, tengo la esperanza de que Cristo va a vencer. No, Cristo ya venció. Déjame darte esta noticia, Cristo ya venció, ¿sí? Él ya estableció su reino. Él ya es rey, ya está sentado en el trono, no va a reinar. Él ya reina hoy por los siglos de los siglos. Él ya está coronado de gloria y honra, no va a ser coronado. Es una realidad que ya está, ¿no? Esa victoria ya está, este reino ya fue conquistado, ya fue establecido, ¿no? Él ya derrotó al enemigo. Entonces necesitamos caminar en esa victoria. Vencemos cuando caminamos, como decía y explicaba recién Samu, en esa victoria. Romanos 8:37 nos dice, a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta gracias a Cristo que nos amó. No podemos vivir esperando que algo suceda. No podemos vivir anhelando que Dios haga algo, porque todo lo que Él tenía que hacer ya lo hizo, ¿sí? Y todo lo que Él tenía que vencer ya lo venció. Entonces vivamos y caminemos en esta victoria absoluta. Y vencemos también cuando caminamos en sus buenas obras. Sí, es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nos gustaría leerles una versión MSG, que es traducida del inglés. Perdón que no pasamos el texto al equipo de transmisión, pero se los leemos. Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 7, dice, ahora Dios nos tiene donde quiere, con todo el tiempo de este mundo y del próximo, para derramar sobre nosotros gracia y bondad en Cristo Jesús. La salvación es toda su idea y toda su obra.
Todo lo que hacemos es confiar en Él lo suficiente como para dejar que lo haga. Es un regalo de Dios de principio a fin. No jugamos el papel principal, dice la palabra. No jugamos el papel principal. Si lo hiciéramos, probablemente estaríamos alardeando de que lo habíamos hecho todo. No, no nos hacemos ni nos salvamos a nosotros mismos. Dios hace tanto la creación como la salvación. Él nos crea a cada uno de nosotros por Cristo Jesús para unirnos a Él en el trabajo que hace, el buen trabajo que tiene preparado para que hagamos. Trabajo que es mejor que estemos haciendo. Este versículo es tremendo, ¿no? Porque la versión que más conocemos dice, ¿no?, que Dios nos preparó de antemano para buenas obras, para que camináramos en ellas. Esas buenas obras no son nuestras buenas obras, son las obras de Él, ¿no? Y nosotros caminamos sobre el camino que Él ya trazó. Caminamos en esas obras que ya fueron preparadas, ya fueron hechas, ya fueron diseñadas en la eternidad. Y nuestra responsabilidad es caminar en esa verdad. Es plasmar en esta tierra lo que ya es una realidad en los cielos, ¿no? Es unirnos a Él en el trabajo que Él hace. Nosotros no tenemos que trabajar por nuestra cuenta. Dios no espera que nosotros trabajemos por nuestra cuenta. Él espera que nos unamos al trabajo que Él ya hizo y está haciendo, ¿no? Lo que Él ya consumó y lo que está manifestando en la tierra en este tiempo. Así que de esto se trata también, el entender que se trata de su victoria, que es una cuestión de victoria, ¿no? Es una cuestión de vida, es una cuestión de visión y es una cuestión de victoria. Tal vez viniste hoy o llegaste con un montón de preguntas de, bueno, ¿cómo tengo que hacer para avanzar? ¿Cómo tengo que hacer para crecer? ¿Cómo tengo que hacer para salir de la condición en la que estoy? ¿Sí? Tal vez pueden ser esas tus preguntas, pero creo que más que hacer debemos entender. Y nuestra mente, nuestro espíritu debe tener esa humildad de poder ser alumbrada por la verdad que Él nos está revelando. Y creo que hay un solo llamado después de haber escuchado esto, y vamos a seguir escuchando muchas más palabras que nos van a nutrir, que nos van a alimentar, pero que hay un solo llamado en nuestro interior y en nuestro espíritu, que es vayamos más profundo en su vida. Cabemos más profundo en esa visión que Él nos ofrece. Vayamos más profundo en esa victoria que ya se consumó, que ya es un hecho, que ya es una realidad. Creo que el deseo de nuestro espíritu debe ser ese, llevarnos a las profundidades. Y creo que es algo que siempre escuchamos. Nadie que está acá dice, no, esto ya lo escuché, ya. Sí, pero ¿cuánto de eso lo pudimos vivir? ¿Cuánto de eso lo podemos experimentar? Ese es el gran desafío que tenemos todos, ¿sí? Desde nosotros, desde ustedes. Creo que ese es el gran desafío que debemos asumir. Y la gran responsabilidad no es solo un desafío, es también una responsabilidad de empezar a hacernos cargo de nuestra vida espiritual. Sí, así que simplemente queremos dejarles esto y que podamos meditar por un momento y pedirle al Espíritu Santo justamente esto, que podamos profundizar en estas verdades y en todo lo que se va a hablar. Entendiendo, como dijimos, que todo se trata de Él. El reino se trata de Él. Y vamos a hablar otros temas, ustedes seguramente vieron en el programa, vamos a hablar de la madurez, vamos a hablar del cuerpo, vamos a hablar de el amor, de las naciones y sistemas, de las generaciones, ¿sí? Pero todo eso tiene que partir de esta base, ¿sí? La madurez se trata de Él, el cuerpo se trata de Él, el amor se trata de Él, las generaciones se tratan de Él, las naciones se tratan de Él, todo se trata de Él. ¿Sí? Y que podamos profundizar en, como decía recién, capaz que estas verdades ya las sabemos. Bueno, pero yo ya escuché hablar de madurez, una vez predicaron. No, del cuerpo ya escuché un montón de prédicas, yo ya sé cómo funciona esto. Quitémonos de nuestra cabeza ese pensamiento y hoy digamos, Señor, yo quiero ir profundo, quiero profundizar, no me quiero conformar, no me quiero resistir o rechazar una palabra porque no, ya la escuché. Señor, pon en mí el corazón de un niño, decir quiero aprender, quiero crecer, quiero ir más profundo, quiero conocer más a Cristo, quiero entender más de qué se trata. ¿Qué les parece si hacemos una oración
en esta mañana. Sí. Y pónganse de pie para cambiar de Sí, porque posición. estuvieron muchos sentados. Estuvieron ya muchos sentados. Estiren las piernas y vamos a orar por esto que es tan importante en cada uno de nosotros. Padre, oramos en esta mañana comenzando un tiempo que creemos y tenemos la convicción de que será un tiempo donde vamos a escuchar tu voz. Señor, de nada sirve haber invertido tanto dinero, haber invertido tiempo, si no podemos discernir tu voz, si no podemos escuchar, si no podemos internalizar todo lo que vos hoy nos estás hablando, sabiendo que no se trata de nosotros, no se trata de una persona, se trata de vos, se trata de tu reino, se trata de tus verdades, de tus propósitos. Ya no nos concebimos en el centro de la escena, sino que queremos que tu Espíritu Santo pueda ser el que nos transforme, el que cambie nuestra visión, el que haga crecer esa vida que ya nos habita, el que nos haga caminar en esa victoria que ya fue hecha en la cruz. Oramos para que nuestra mente no esté distraída, para que nuestro espíritu esté enfocado, para que seamos entrenados en todo lo que vos querés hablarnos, en todo lo que vos querés decirnos, Señor, y que nuestra vida sea transformada por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nos disponemos. Tenemos un corazón y una mente que está lista para recibir lo que vos querés decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les usurpamos un ratito el lugar a Emma y a Rebe. De Rebe, los hosts oficiales. A los hosts oficiales les robamos un ratito este espacio, estaba muy lindo, queríamos usarlo. Queríamos vernos cómo nos veíamos acá, ¿no? Pero en realidad los oficiales somos nosotros, porque venimos hace más de un mes grabando todos los viernes, los podcasts. Es como que le cedimos nosotros un poquito. Claro. No sé cuántos han podido escuchar algunos de los podcasts que estuvimos publicando durante estas semanas en YouTube, en Spotify. También se estuvieron publicando videos cortitos en Instagram. A ver, levanten la mano aquellos que pudieron, aunque sea ver o escuchar alguno de los podcasts que estuvimos, bastante. Yo lo escuché y le obligué a mis hijas a escucharlo también, así que por lo menos 3 lo yo escuchamos. no logré que mi esposa lo escuche, pero bueno. Pasa, es tan interesante y tan profundo lo que hablamos que es para un nivel intelectual superior. Pero bueno, queríamos tener, porque habíamos prometido 7 podcasts. Exacto. Entonces nos faltaba uno. Y queríamos tenerlo hoy en vivo, poder tener este último podcast especial. O sea, y por fin estamos en vivo, porque lo hacíamos a 15.000 kilómetros de distancia, y hoy podemos estar juntos y estamos muy felices, muy entusiasmados. Y digo estamos porque con toda la familia estamos bien contentos de poder participar juntos, de ver amigos, de ver también a tantos jóvenes como nosotros que estamos con hambre, con ganas de poder vivir este campafuego que ya comenzó, ya pasó la primera sesión, ya pasó un tiempo de canciones también. Y bueno, ahora tenemos este espacio que vamos a reforzar un poco lo que vos y Wadi nos compartían acerca de este código del reino que estamos descifrando, que estamos hablando durante todo el campafuego. Sí, este primer código que dijimos que el reino se trata de él y también el reino se trata de una posición, ¿no? Estos dos van juntos, se trata de él y de una posición y queremos poder profundizar un poquito más en esto. Pero contame, Santi, bueno, cómo fue su llegada a Río Grande y bueno, y lo que vienen sintiendo de parte del Señor para este tiempo, ¿no? Viajamos 48 horas para poder estar. Literalmente recorrimos América, cruzamos el Atlántico y la verdad no importó las horas, sino que sentimos algo del Señor bien lindo, como hablamos creo que en el último podcast, acerca de que el reino también se trata de generaciones. Para nosotros es venir con nuestras hijas de niñas, ahora ya no tan niñas, y cuidado a todos los muchachos que se andan acercando.
no tan niñas, poder vivir juntos como participantes del Campafuego y poder recibir del Señor. Y había una palabra, en realidad había dos, pero simplemente mencionar una que charlábamos ayer, que sentíamos que el Campafuego es necesario. Y sin ir al lugar común o al cliché, entendemos de que este espacio es necesario de parte del Señor. Sin lugar a dudas, para muchos va a ser respuestas, para muchos va a ser directivas, para muchos va a ser un antes y un después. Y obviamente esto se dice en todas las convocatorias y en todos los campafuegos, alrededor de los 27 años que llevamos viviendo el Campafuego, se ha dicho algo así, pero literalmente hay un sentir que no se puede expresar con palabras, que este espacio es necesario. Es necesario para mí, es necesario para vos, es necesario para los amigos que están ahí a través de Zoom, es necesario para todos los que estamos acá y es un espacio que el Señor ha hecho, hablando de posicionamiento, hablando de espacios y demás, para que podamos estar y sin lugar a duda, creo que el día domingo nos vamos a dar cuenta cuán necesario era. Sí, tal cual. Y lo charlábamos también y por ahí confesando un poco toda la previa. Cuando empezamos a hablar de esto a fines del año pasado, de poder hacer una convocatoria y poder volver a tener una convocatoria presencial después de la pandemia y después de todo lo que pasamos, la verdad yo personalmente tenía muchas dudas, mucha inseguridad de decir, che, ¿lo hacemos, no lo hacemos? ¿Qué fecha? ¿Cuándo? ¿No? ¿Será en junio? ¿No será en junio? Y si lo hacemos más adelante, ¿será una buena fecha para poder tener un tiempo juntos? Vendrán las personas, se conectarán, estarán, ¿no? Y todos esos miedos que a veces uno se despiertan, ¿no? Y hasta en algunos momentos estaba tentado a decir, che, no, pará, suspendamos y más adelante lo planificamos bien. Pero a la vez también sentía, y confirmación también de muchas personas y de muchos de los que son parte de la congregación y de los que están liderándonos, que nos animaban y nos impulsaban a que realmente hagamos esto, ¿no? Y quizás no era la fecha ideal, no era el momento más propicio, el lugar tampoco, porque en los últimos años también Campafuego había tenido esta particularidad de poder mudarse de lugares y volver a reunir y convocar acá en Tierra del Fuego, tan lejos de todo. Era un poco complicado, pero sentíamos esto, como vos decías, era necesario. Y tenía que ser esta fecha, tenía que ser con todos los que estamos acá, tenía que ser con todos los que están conectados. Creemos que es un tiempo muy especial diseñado por el Señor para nosotros. Y nos metemos, ¿te parece, en el tema de este último podcast? Por lo menos nosotros dos que vamos a salir, no sé si alguien lo continuará. Pero hablabas recién con Guadalupe y te quiero agradecer también por toda esta introducción que hicieron acerca de estos códigos del reino. La palabra que nos convoca en el Campafuego es reino ingeniería. Estamos hablando de ciertos códigos. ¿Qué código? Podemos decir llaves, principios, fundamentos, de que el reino tiene que ver con una posición. Y pensaba que importante es la posición, y hemos dicho una frase que nuestra posición determina nuestra condición. Sí. Y básicamente la posición determina todo. Pensaba en el deporte, a los que les gusta el fútbol, recién, bueno, con el invitado que vamos a tener, nada más en segundo estábamos hablando un poco de fútbol. Donde vos juegues determina tu posición. Si sos defensor, si sos arquero, si sos mediocampista, y no me acuerdo cómo se llaman los que van adelante. Delantero. Delantero, volante también. Determina muchas cosas tu posición. Tu posición aún mismo en una competencia determina si sos el campeón o si no sos el campeón. ¿Quién es el que gana? El que termina primero, el que tiene la primera posición. Aún mismo, ayer hablábamos con Avi de esto de levantar peso, y vos ves que ahora toda la moda post-pandemia es ser fit, ir al gimnasio y demás. Y claro, tenés que subirlo a Instagram. Y ves algunos que suben y que parece que mientras más peso son más pro. Y claro, la postura, la posición del cuerpo determina muchas cosas. Determina si te podés quebrar literalmente. Claro. Y bueno, a ver, ni hablar de la posición económica, la posición geográfica. Aún pensaba en la posición de la coma en cuanto a la literatura. No es lo mismo que vos leas una frase sin coma. Fíjate que la coma puede salvar vidas. Que vos leas, vamos a comer niños, o que leas, vamos a comer, coma, niños.
Entonces la posición es algo que convivimos todo el tiempo y hoy tenemos un invitado para que podamos juntos hablar un poquito en este último podcast acerca de la posición. Sí, así es, queremos compartir, disfrutar, ya los recibimos, están acá en Río Grande y nos van a estar acompañando durante estos días, pero queríamos tener un ratito de entrevista, de poder escucharlo, de poder hacerle algunas preguntas, así que los recibimos con un fuerte aplauso a uno de nuestros invitados, Sebastián Liendo. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar esta mañana con ustedes. Seba, a ver, ¿qué contar de vos? ¿Estás casado hace, qué, 2 años? Me casé en el 2020, Ajá. Volví el 16 de marzo del 2020, volví de la luna de miel. Al otro día Alberto Fernández dijo, nos vamos a guardar 15 días. Y pasé de convivencia 0 a convivencia 1000, ¿no? O sea, así que no tengo 2 años de casado, tengo 10, ponele. Pero sí, me casé con Juana. Les mando saludos a todos. Nos quedamos con ganas de que venga a visitarnos. Sí, ella, bueno, la verdad es que, como te digo, entendiendo una parte nueva para mí de la expresión del Evangelio en mi vida. Mucha gente que tiene hijos y ustedes que son padres entienden un poco más al Dios Padre cuando fueron hijos. Si bien, si yo te digo Dios es Padre nada más, es verdad, pero eso sería una verdad incompleta. Porque Dios es Padre, Dios es Espíritu, Dios es amor, Dios es Hijo. Entonces, yo estoy descubriendo en las profundidades un poco más de lo que es el misterio de Cristo con la Iglesia, entendiendo el matrimonio. Y para mí fue un desafío eso, porque de repente me di cuenta que yo no me tenía que poner de acuerdo con mi pareja. Claro. Yo me di cuenta que teníamos que morir a nuestras voluntades para que Cristo obre en nosotros y para que y seguir lo que Él nos estaba dando, lo que el Espíritu estaba haciendo en nosotros. Y hubo muchos paradigmas por romper para nosotros porque de repente estábamos solos. Claro. Si bien puede ser una llamada, pero no teníamos convivencia con el mundo exterior. Yo sacaba la bolsa de basura como si... ¿Viste? Pero descubrí eso. Descubrí que cómo Jesús también me amó. Dice que él ama a su iglesia y cuando él habla de la iglesia, habla que la iglesia es adúltera, es mentirosa y que la ama siempre. Exacto. Entonces para mí fue un desafío no amarla a mi manera, sino amarla de la manera en que Dios y que Cristo ama a la iglesia. Y es un desafío para mí. Qué bueno. Me gustó muchísimo cuando Samu propuso que Seba hable de posición. Fíjate que 2 minutos de charla y estás hablando de una posición. Antes eras soltero, ahora estás casado, que es mucho más que eso, que una posición por ahí marital. Pero también la banda, el ministerio que el Señor te dio, desde el nombre habla de una posición. Claro. Y nosotros los jóvenes que te escuchamos, no entiendo esa risa. Escuchamos, mirá, sí, pero no jóvenes. Hice mi tarea y vi algunos temas de ustedes, por ejemplo, Bendita Adversidad, ¿Dónde estás? Tempestad. Mira, algunas letras. Si para encontrarte el caos vino acá, bendita adversidad. Sí. Lo que yo interpreté, capaz que interpreté cualquier cosa, a ver, puede estar el mundo hecho pedazos, pero hay un lugar donde yo estoy que me hace ver esa situación como una bendita adversidad. ¿Dónde estás? Es lo mismo. La letra dice, decime dónde estás, en mi plan de dolor de siempre ya no tiene dientes. Esa te juro no la entendí, pero después me la explico. Ahora te la explico. Puse mi trono en tu corazón, poder devolver. A ver, termina diciendo, despierta. Es muy importante la posición de las comas también ahí. Totalmente. Lo leí mal, ¿no? Lo leí mal, ok. No importa. Yo digo, los dientes están ahí, pero ahí está. Soy el que vive y reina, regresa, habla de un lugar, de una posición. Exacto. Regresa, soy tu hogar, soy tu lugar, eterno lugar. Y tempestad lo mismo, sube al barco, estamos hablando de cambiar de una posición, sube a mi barco en la tempestad, mis temores ya no los puedo ahogar, y termina diciendo, pero mi patria no está acá, lo eterno voy a buscar. Sí. Bendita adversidad. Te dejo que hables. Mira, Bendita adversidad es un poema en realidad es un escrito de San Agustín. Ajá. Y San Agustín decía, si el caos vino hasta acá, bendito sea el caos. O sea, si las adversidades vinieron hasta mi vida, bendito, o sea, y si eso me sirvió para encontrarte,
bendito sea. O sea, porque... Y eso habla de una posición. El que está en Cristo, todo ayuda para bien y el bien supremo es que Cristo se ha formado en nosotros. Yo hace unos días estuve predicando en un lugar y una persona pasó a dar un testimonio. Y ella contaba que había tenido un problema económico y que fue y le dijo a Dios, Dios, yo soy tu hija, yo tengo derecho a ser la hija del rey y que tengo que vivir como una hija del rey. Y no puedo estar pasando por problemas económicos, así que declaro, ato y desato con los 7 sellos que voy a pagar la deuda, dijo, ¿no? Claro, en un colectivo encuentra un anillo de oro. No preguntó de quién era, se lo guardó, lo vendió y pagó una parte de la deuda. Después dice, me acordé que me llamaron del banco, que yo había puesto en una caja de ahorro dinero. Me llamaron después de 5 años y se había triplicado, ¿no? Cómo trabajan las cajas de ahorro también. Claro. Pero, avisanos qué banco es así. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando terminamos de hablar y de compartir la palabra, se acercó. Y me dijo, ¿sabes que si te hubiese escuchado antes de dar el testimonio, lo hubiese contado de otra manera? Y le digo, ¿qué hubieses dicho? Hubiese dicho que el bien no era pagar la deuda, el bien era Cristo. Claro. ¿Viste cuando Isaías dice que muere el rey Usías? De repente el rey Usías está muerto, el trono está vacío. Y dice, pero ve una visión de que ve al Padre sentado en el trono eterno. Nosotros no dependemos del dinero, no dependemos de nuestros jefes, nuestro sustento ni siquiera está en el dólar. Nuestro sustento está en Él. Exacto. Te cambia de posición. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en Cristo, habitás desde una plenitud. Entonces todo lo que haces lo haces de una llenura, todo lo haces desde algo que ocurre para mejor. Claro. Cuando estás fuera de Él, lo que haces es vivir de una tensión de que todo lo que haces es para conseguir algo. Que dependés de lo que pase afuera. Sirvo para lavar culpas. Ofrendo para para que me sobre dinero. Claro. Hago todos los 5 pasos para lograr algo porque me falta. Y eso habla de una posición. ¿Dónde estás? Habla de la pregunta que Dios le hace a Adán y Eva. Y que es un tema que ahora vamos a estar charlando un poco también sobre eso. Pero dice, el dolor de siempre ya no tiene dientes porque yo presento cuando Dios presenta la guerra contra la simiente. De que de repente la muerte ya no iba a tener daño contra nosotros. Claro. Que la muerte puede venir, te puede gruñir, te puede atacar, te puede recordar pecados, te puede hacer un montón de cosas, pero ya no te puede morder, ya no te puede lastimar. Entonces habla un poco de eso. ¿Y por qué el nombre de la banda? No sé si querés preguntarme. Dale. Fila 9. ¿Por qué tiene que ver con una posición? Bueno, Fila 9 habla del choque del avión en los Andes, del equipo de rugby de Uruguay. Uno de los sobrevivientes cuenta que él estaba en el avión y el avión se parte de la fila 9 al medio, básicamente, y él estaba en la fila 9. Él cuando cae no sé cuántos metros en la nieve, con el cráneo roto, totalmente con 18 años, 17 años, y él dijo que se dejó morir. Él dijo Dios, recibime, básicamente. Y Dios le dijo, no, vos estás en el lugar donde yo te puse y vos vas a cumplir la función que yo quiero que vos cumplas. Dice que estuvo 3 días con la cabeza puesta en el piso del dolor que tenía por estar con el cráneo quebrado, y él sin darse cuenta, la nieve soldó el cráneo. Y él cruza los Andes con 18 años, o sea, hace lo que hizo San Martín con un ejército, él lo hizo con 18 años, con el cráneo medio roto, siendo un chico que nunca tiene una experiencia como esa, y él va y rescata, o sea, él consigue la ayuda. Más allá de todo esto, nosotros como banda tocamos capaz más en el ambiente secular que en el ambiente cristiano, y a nosotros siempre fue una manera de poner como un recordatorio de que nosotros estábamos ahí porque Dios nos había puesto. Claro. Como yo estoy acá porque Dios me puso, como estuve en mi facultad en su momento porque Dios me puso, en mi trabajo porque Dios me puso, y mi tarea es expresar a Cristo, ¿no? Porque a mí me encanta que Jesús no solamente decía verdades, sino que Jesús expresaba verdad. Claro. Jesús era verdad. Cuando dice, hagan esto en memoria de mí. Y él no estaba diciendo específicamente, corten un pan
y sirvan vino una vez por mes en las congregaciones. Estaba diciendo, derrámense por los otros, partan su cuerpo por los hermanos. Hagan esto en memoria de mí, tomen su cruz. Y de repente cuando entendemos la revelación de Jesucristo, te vas dando cuenta que el hagan esto en memoria de mí es lo que ocurre desde Génesis hasta el Apocalipsis. La obra redentora de la cruz de Cristo ocurre en todos los rincones de la palabra, en todos los rincones de la Escritura, y te posiciona. Lo que Jesús le dice a Juan, que él dice, mira, esta es la revelación de Jesucristo, anotá esto para las iglesias. Nos posiciona. Porque, mira, yo tengo un amigo que es bastante feo, pero mal, ¿eh? Claro, O sea, saludamos al amigo. No, pero ahora voy a contar por qué es tan importante este detalle. Siempre lo cargábamos por eso, siempre. Y de repente vino, nos queremos mucho igual, ¿no? O sea, Sí, arreglémosla, pero... sí. Pero él sabe que yo cuento esta anécdota. Ah, ok, está permitido. Está permitido. Pero de repente él se puso de novio con una chica que nadie se imaginó que él iba a ponerse de novio. Claro. ¿Viste? Y todos decíamos, ¿cómo hizo? ¿Viste? Porque... Entonces, él me dijo algo que a mí me sirvió para conocerme. Dijo, yo me miro todos los días en el espejo, me dice. Y yo sé quién soy, yo sé cómo soy. Dice, entonces, yo nunca más voy a salir despeinado, nunca más me voy a olvidar de darme los dientes, me voy a perfumar, me voy a preparar y le voy a mostrar quién soy en el interior, porque si le muestro quién soy en el exterior, jamás la voy a poder conquistar. Y ocurre algo, cuando vos vas a la palabra, cuando vos te presentás ante Dios como el necesitado, cuando vas a ese espejo, te posicionás. Salís del eje de la historia, salís del centro de la historia. Vos no sos más un protagonista, un hacedor de historia. Sos el necesitado. Claro, el pobre de espíritu. Sos el pobre de espíritu. Porque te estás mirando en el espejo, porque estás entendiendo cuál es la revelación de Jesucristo. Que nosotros debemos morir para que Él viva en nosotros. Matt Redman, que es el que escribió la canción 10.000 razones, él cuenta en uno de sus libros, cuenta que él toda su vida supo que Jesús murió por él. Dijo, pero un día vino una persona y le puso este ejemplo, de que imagínate que vos estás sentado en un muelle y de repente aparece alguien y te dice, hola, te amo con todo mi corazón, sos lo más importante para mí, y se tira al agua y se ahoga. Vos decís, este está loco. Y lo contás como una experiencia de amor, de locura de amor, pero eso no es algo que te afecte a vos. Ahora, cuando vos sos el que está en el agua, cuando vos sos el que se está ahogando, cuando vos sos el que necesita ayuda, y viene una persona que no tiene por qué tirarse, y te ve, y te dice que te ama, y se tira, y te rescata, y no solamente que te rescata, sino que esa persona se ahoga. Toma otro valor. Te posiciona a vos como el agradecido, te posiciona a vos como el necesitado. Y eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Por eso es quien nos convence de pecado. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Por qué? Para posicionarnos de vuelta en el lugar del necesitado, de la persona que necesita ser rescatada. Wow, creo que podríamos seguir un montón, ¿no? Y tenemos ahora una charla donde queremos dejarte libertad para que puedas seguir compartiéndonos sobre este tema, sobre la posición, y que podamos seguir profundizando en esto, porque creemos que realmente es sumamente importante entender este aspecto, ¿no? De que se trata de una posición. Así que bueno, gracias Seba por este tiempo. Te damos unos minutitos para que te prepares y ya perfecto, te presentamos para que puedas compartirnos ahí la palabra y estar atentos a escuchar todo lo que el Señor te dio. Amén. Bueno, dale. Perfecto, gracias. Entonces nos vemos en cuánto, en 30 segundos. 30 segundos, un minuto. Bueno, vamos despidiendo entonces, Samu, después de 7 episodios. Sí, que, a ver, para la gente puede ser 7 episodios, pero nos costó coordinar los horarios, fue difícil. el todo, los niños, el silencio, la luz, el internet, pero lo logramos. Así que ha sido un placer, Samu, tener estos 7 episodios con vos. Nos despedimos de este espacio podcast y seguimos con el programa de Campo a Fuego. Bueno, para mí realmente es un gusto
poder estar con ustedes. La verdad es que los sigo mucho por las redes sociales, aprendo mucho del apóstol, de Samu, de Santi, de Johnny. Acá tengo un amigo que se llama Justo, pero me parece que Justo hoy no está, ¿no? No, está en Buenos Aires. Cumpleaños de la novia, ¿no? Si están mirando ahí por streaming, le mando un saludo. Pero quiero que oremos juntos para arrancar, ¿les parece? Cierren sus ojos conmigo. Padre eterno, nos alineamos a tu mente, Señor. Nos alineamos a tu espíritu, a tu corazón. Señor, nos presentamos totalmente quebrantados y necesitados de vos, de tu palabra. Señor, de la profundidad de tu conocimiento. Padre, nos alineamos a tus planes. Señor, habla vos, Señor. Habla vos, te necesito. Necesito, Señor, conocerte aún más. Señor, que tu Espíritu sea palpable en nosotros, Señor. Que todas estas verdades sean fijadas en nosotros, Señor. Verdades en las cuales nosotros podamos abrazar y experimentar. Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque puedo estar acá. Estoy muy contento y agradecido, Señor. En el nombre santo de Jesús sometemos todo espíritu, todo pensamiento, toda distracción al poder y la autoridad de Cristo Jesús, Señor. Declaramos que Jesús es el Rey de nuestras vidas, el Rey de este lugar, el Rey de nuestros corazones, de estos momentos, Señor. Cuán felices estamos, Señor, por la obra de Jesús en la cruz. Qué agradecidos que estamos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un episodio en Juan 7:37. Se lo voy a leer rápido, pero era un festival de una semana donde los judíos vivían en carpas y conmemoraban el tiempo en el desierto del pueblo judío. Había gente ahí arriba que no lo había visto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí sí había visto. ¿Cómo va? Saludos. Pero ahí están más iluminados estos, de ustedes. Y se juntaban una semana a conmemorar el tiempo en el desierto del pueblo judío. Y en el séptimo día, dice que era el más solemne, era el día del agua de la salvación, donde ellos conmemoraban cuando Moisés le pega las piedras y convierte agua. Entonces, van a encontrarlo en Juan 7:37, dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie. O sea, recuerden, el pueblo judío una semana esperando y recordando, y en el día más solemne, que era el día en que Moisés hacía un tiempo había golpeado piedras y se habían convertido en agua, habían tenido una experiencia milagrosa, en ese momento que recordaban ese golpe, ese milagro, Jesús se pone de pie. Y miren lo que dice. Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Dice que al oír estas palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo. Pero otros objetaban, ¿cómo puede venir el Cristo de Galilea? ¿Acaso no dicen las Escrituras que el Cristo vendría de la descendencia de David y de Belén? ¿El pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Escuchen, la gente estaba dividida por causa de Jesús. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Pero es muy importante entender que Jesús, en el momento de que ellos recordaban que hacía muchos años Moisés había hecho un milagro golpeando 2 piedras y había hecho agua, Jesús en ese momento se levanta y dice, miren, si ustedes creen en mí, el agua va a brotar dentro de ustedes. Si ustedes creen en mí, el agua va a fluir como ríos de agua viva. Nosotros hoy, acá, no nos encontramos celebrando una costumbre. No nos encontramos celebrando algo ocurrido,
tampoco nos encontramos festejando un hecho milagroso en la línea temporal del hombre. Nosotros no nos venimos acá porque un día dejamos de fumar, no vinimos acá porque un día levantamos la mano, no vinimos acá porque un día dijimos que sí simplemente. Porque nosotros no podemos atar esas experiencias de Dios a un tiempo ni a un reloj. Porque la imagen del Dios invisible estaba diciendo, si tienen sed, beba de mí. Y ahora, hoy, van a brotar ríos de agua viva. Hoy van a brotar ríos de agua viva. Cristo, como dice Pablo, es nuestra realidad. Nosotros no podemos venir acá a vivir recordando una cultura. Nosotros no recordamos costumbres familiares. No celebramos simplemente milagros que ocurrieron en nuestra vida y que por eso estamos acá atados. Eso le puede pasar al Gauchito Gil, a San la Muerte, pero no en Cristo, porque Cristo es nuestra realidad. Dice, el que bebe de mí, el que está necesitado, el que tiene sed, si bebe de mí, brotarán ríos de agua viva. Por eso hoy es un día dentro de la eternidad, que fue pensado en la eternidad. Por eso Pablo dice que nosotros somos habitantes y ciudadanos de la eternidad. Somos transferibles a las realidades de Dios. Esto es nuestro estado, siendo transferibles a las realidades de Dios. Esto habla de un posicionamiento, donde fuimos trasladados a las realidades de Dios. Efesios 2:6 dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó, ¿en dónde? En lugares celestiales, en Cristo. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Transferibles, de posición en posición, de fuera de Cristo a en Cristo. Gente que fuimos transferibles, ya no como éramos antes, ni como comenzamos, sino transferibles a sus realidades, a sus pensamientos, a sus planes. Dice en el versículo 10, que estábamos leyendo de Efesios 2, dice, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. Transferibles a sus caminos, a sus planes, a sus direcciones. Fuimos transferidos a los planes. Efesios 3:8 dice, damos testimonio de las riquezas de Cristo. Por eso la boca de nosotros, no hablamos de cosas que ocurrieron hace años, hablamos de nuestra realidad que es Cristo. Es un termómetro para el nacido de nuevo. La boca, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros expresamos, es un termómetro para el nacido de nuevo. Porque nosotros, como nacidos de nuevo, hablábamos recién ahí en el podcast, no hablamos de lo que nos falta, no hablamos de la necesidad, porque nunca es necesidad, porque hablamos de ¿qué? De su riqueza, dice Efesios. Estamos hablando de sus riquezas en Cristo Jesús. No hablamos de recuerdos. Muchos de nosotros vemos el Evangelio o vemos a Jesús o la obra como si fuera una pizza o una torta que tiene 8 porciones y que si de repente ustedes sacan un pedazo, ahora hay 7, y de repente sacó aquel y ahora hay 6, sacó aquel, hay 5 y de repente hay menos para mí. No, Jesús está diciendo que es un río de agua viva que brotará dentro de nosotros. Un río. No son porciones, no es una torta, no es una pizza, es un río. Y dice que es en Él y a través de Él, fuimos sumergidos en ese río. Y salimos empapados de Cristo. Spurgeon decía, mi credo es Jesús. Jesús es mi credo. Porque, miren, hay un poeta cristiano que me gusta mucho, que dice, ¿cómo va, Alfonso? No te había visto. ¿Todo bien? Hay un poeta cristiano que dice que la ley es la luna que nos permite tener, aunque sea una pequeña luz, para no tropezar. Escuchen, la ley es una luna que es un reflejo de otra luz que nos da una pequeña luz para no tropezar. Dice que los profetas son las estrellas que podían guiarnos hacia un norte. Que de repente dice, hay un norte, hay estrellas, sabemos que Belén queda para allá. Dice, pero Jesús es el sol que ha venido para alumbrarlo todo. Hoy vivimos el día de la luz, hoy es el tiempo del sol. Como dice Juan en Apocalipsis, esta es la revelación de Jesucristo, donde todo lo que es levantado solamente es levantado una persona, donde solamente se trata de una persona.
donde la posición es una persona, donde el Evangelio es una persona, el amor es una persona, la salvación es una persona. Pero pueden ocurrirnos cosas donde nosotros vivimos conmemorando, no nos damos cuenta. Porque para la carne es mejor acomodarse esas cosas. Miren, hace unos años mi bisabuela tuvo una enfermedad que se llama Alzheimer y empezó a ser como muy gradual lo que le pasaba. Al principio no era muy fuerte, pero en sus últimos años empezó a ser muy fuerte la enfermedad que tenía. Entonces dejaba la puerta abierta, dejaba el gas abierto, era un problema. Entonces lo que se decidió fue que se mude a Córdoba. Todos mis bisabuelos y muchos de mis tíos se mudaron todos a Córdoba, a Río Cuarto. En ese momento siguió empeorando, entonces a mi bisabuela la mandaron a como una especie de hogar, clínica, donde la cuidaban porque ya sus cuidados tenían que ser extremos. Además mi bisabuelo ya era grande, mis tíos también tenían su vida. Entonces mi abuela se va. Y de repente llegó un momento en el cual mi bisabuela no reconocía a sus hijos, a mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo se encontraba con su mamá y decía, ¿y vos quién sos? Y de repente mi bisabuela le decía a mi bisabuelo, mirá, te presento a mi novio en la clínica. Ella se había olvidado de todos nosotros. Yo en ese momento, cuando mi abuela entra en esa enfermedad, yo era adolescente. Si acá hay algún adolescente, yo les recomiendo no pierdan tiempo con su familia, disfruten a su familia. No hay un lugar más importante para ser formado en Cristo que en su familia. Jesús, esto es un paréntesis que voy a decir, Jesús siempre decía, andá y contale a los de tu casa lo que ha ocurrido. Andá a tu casa y contales lo que yo he hecho por ti. Si hoy estás acá y estás peleado con tu familia, la palabra de Jesús resuena de nuevo. Andá a tu casa y decirle lo que Dios hizo en tu vida. Andá a tu casa, a tus papás, a tus hermanos y contale lo que naciste de nuevo. Contale cuáles son tus realidades en Cristo. Yo en ese momento me hice adolescente, empezamos a tocar mucho con Fila 9. Nunca más me fui a Córdoba, había ido un par de veces, después no fui nunca más. Y mi vida cambió absolutamente. Mi familia iba, yo no iba. Total, mi abuela en algún punto no se acordaba de mí. Y un día nos llaman y nos dicen, Seba, mirá que la abuela, nos avisaron que muy posiblemente fallezca en estos días. Entonces, ¿por qué no vas y nos vamos a ir a despedir toda la familia? Así que toda la familia salió hacia Río Cuarto, en Córdoba, a despedirnos. Entonces llegamos, yo fui con mis abuelos, con mis tíos, con mis papás. Y la cosa es que llegamos y todos empezaron a pasar uno por uno, a saludar a mi bisabuela, uno por uno. Yo en ese tiempo estaba pasando un momento muy duro, había fallecido uno de mis mejores amigos y para mí había sido tremendo. Estaba pasando por una crisis muy grande y nada, todos mis familiares pasaron, todos se despidieron y el único que no había pasado era yo. Entonces vienen mis tíos y me dicen, Seba, andá a despedirte de la bisabuela. Y yo dije que no quería, que prefería quedarme con la imagen de ella bien, porque no me gustaba mucho eso. Bueno, estamos en confianza, yo me siento como en casa y capaz, a veces cuento cosas que capaz extiendo mucho la anécdota, pero yo perdí un hermano, uno de mis hermanos en el medio falleció por un problema en el corazón y falleció mi mejor amigo. En una situación muy difícil, creo que una vez que vine acá la conté. Y para mí era una situación difícil lo que me estaba pasando. Y entonces dije, no, yo no quería pasar. Entonces, vieron cómo se ponen las madres, las tías, ¿no? Están todas juntas, se ponen re insistentes y empezaron, no, anda, porque te vas a arrepentir toda tu vida de no despedirte de la bisabuela. Entonces, bueno, entro. Y cuando entro a la clínica, mi tía y mi abuela me dicen,
La bisabuela es aquella que está ahí sentada. En la cama, perdón. Está toda tapada. Entonces yo me senté en su cama, no me olvido más, le saqué la frazada, le agarré la mano, ahora que le di un beso y le dije que en el cielo era un lugar donde todo ocurría como Dios quería, que Dios nos iba a devolver los años no vividos, que nos íbamos a poder acordar de un montón de cosas, de que íbamos a poder disfrutar eternamente del amor que Dios nos tuvo como familia a pesar de lo que estábamos viviendo. Y de repente viene mi tía y me dice, Seba, la abuela no es esa, me dice. Es aquella. Y fue terrible para mí. Además le di besos en la mano a la señora y no decía nada, ¿viste? Sí, no, fue terrible. Pero esto es lo que ocurría en Juan 7, lo que estábamos hablando. Estaban recordando cuando Moisés le había pegado las piedras y había sacado agua. Pero Jesús estaba diciendo, mírenme a mí, beban de mí, porque podemos tener recuerdos, pero están distorsionados. Vivimos con gente que vivimos de una fe prestada que te dicen, está allá, Dios está allá, Dios está allá, Dios recibe de esta manera, Dios habla de esa manera, fíjate, fíjate, fíjate. Y vos escuchás gente, y yo algo que entendí es que Dios no tiene secretarios. El único lugar en donde Dios y el hombre se encuentran es en Jesús. Y Jesús estaba diciendo eso, beban de mí. Entonces, no nos encontramos recordando un día festivo. Hoy el Espíritu sigue ofreciendo esa agua viva que brota. No hablamos de costumbres, de prodigios, de milagros. Hablamos de Cristo mismo. Hablamos del Dios hecho carne. Hablamos de la cara de Dios, del rostro de Dios. Y entendemos que la unidad no es hablar con las mismas palabras. Entendemos que la unidad no es estar alineados bajo unos mismos congresos. La unidad es estar en el mismo espíritu. La unidad es estar en el uno. Y yo estoy 100% seguro que nunca un discurso salvó a alguien. Ninguna doctrina salvó a nadie. ¿Saben? Me siento totalmente privilegiado de estar acá. Y porque yo los admiro a muchos de los que están acá. Y que sientan que yo hablo un mismo evangelio que ellos, a mí para mí es un honor. Para mí es un honor. Pero miren, yo me siento parte del mismo cuerpo. Por eso te lo quiero decir como parte del mismo cuerpo. Miren, chicos, nosotros no tenemos la doctrina correcta. Tenemos a la persona correcta. Tenemos a la persona correcta, a la posición correcta. Porque hay una persona que tuvo el rostro de Dios, porque hay una persona que salva. Jesús significa en hebreo uno que salva. ¿Saben por qué? Si la doctrina salvaría o si la teología salvaría, la salvación sería insegura. Sería totalmente insegura. Por eso nosotros tenemos a ese que salva. Dice la palabra, más a todos los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces salvación no es decir, eso es verdad, eso concuerdo, claro, es así. No, no, no. Es decirle sí a Jesús. Más a todos los que le recibieron. Le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Jesús, miren, cuando arrancamos después post pandemia, este es el primer campamento post pandemia presencial, justo me contaba Samu, y nosotros podemos llegar a confundirnos en algún momento en que venimos. Yo me acuerdo cuando arranqué el año, yo me puse a orar y decía, Padre, ahora que es el primer año post-COVID, ahora sí. No saben lo que fue para mí siendo un músico, que vivíamos todos los fines de semana tocando con un montón de gente saltando, todos transpirados y de repente no poder hacer nada de eso. Y yo de repente volvió el año, de repente se terminaron los barbijos, es como la canción se terminó, la cuarentena, fue para mí una felicidad total, total. Pero ¿sabes lo que pasa? Nosotros no nos podemos creer que nos juntamos acá para que Dios bendiga nuestros comienzos, que la nueva temporada. Nosotros estamos acá porque nos entendemos en sus planes.
y sus planes están benditos. Nosotros no venimos a pedir que Dios bendiga a nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra casa, nuestros ministerios. No, no, no. Nosotros vinimos a reconocer que nos encontramos en Cristo, que estamos en la posición correcta, que estamos incluidos en sus planes. Él es nuestro plan. Y Jesús no vino a visitarnos este 2022 y no vino a visitarnos en este campamento. Vino a ser morada en nosotros. Jesús viene con las valijas cuando viene. Así que de su boca se sigue escuchando el dulce, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y cuando nosotros hablamos de la posición, muchas de las cosas que nosotros podemos hablar de la posición, obviamente podemos decantar en pensar en lo que la primera pregunta que hace Dios en la historia, que es, ¿dónde estás? En Génesis 3:9, Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Pero Dios no le hizo la pregunta para encontrarlo. Dios sabía perfectamente dónde el hombre estaba. Dios quería que el hombre conociera su realidad. Miren, en Génesis 3:10, miren la respuesta. Dice, estoy desnudo, tengo miedo, lleno de vergüenza y escondido de ti. Tu voz ahora me da miedo. El hombre responde porque se da cuenta de su estado. El hombre reconoce su lejanía de Dios. ¿Dónde estás? Y sigue resonando esa pregunta. A mí me resuena todos los días de mi vida. ¿Dónde estás? El Espíritu constantemente viene y me pregunta a mí, ¿dónde estás? ¿En quién estás obrando? ¿Dónde estás? El hombre cae, por eso da esa respuesta, por eso tiene miedo. No tiene temor reverente, tiene miedo. Y debemos, todos vamos a tener voy a estar en varios bloques, también va a estar Johnny, va a haber un montón de gente. Y yo creo que esto me va a llevar capaz un par de bloques. Pero debemos analizar nuestra realidad. Debemos analizar nuestra posición. Pablo decía en Colosenses, examínense y vuelvan a Dios. Si tienen sed, beban de mí, que brotarán ríos de agua viva. No más recuerdos, no más golpes contra las piedras. Ríos de agua viva que brotan dentro nuestro. Pero para esto hay que entender un segundo. ¿Por qué de esta conducta de Adán? Porque nosotros no estamos... hay que entender que el pecado no es una falla moral. El pecado es una ley que habita en nosotros. No es una sugerencia, es una necesidad, es una ley. Algo que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra carne, tira todo el tiempo porque siente una ley, siente una necesidad. Y cuando Adán y Eva pecan, fuimos cambiados de posición. Fuimos sacados de él. Hay una canción que me encanta que dice, mi orgullo me sacó del jardín. Es una canción que grafica muy bien esta situación. Pero lo que más me gusta es lo que Dios le dice a ellos. Dios le profetiza sobre Jesús. Se va a llegar el momento. Va a llegar el día que el Hijo del Hombre le va a pisar la cabeza a la serpiente. Porque la serpiente sigue viniendo, Satanás se disfrazó de serpiente del Edén. Hoy se te puede disfrazar de buenas ideas, de buenas intenciones. Se te puede disfrazar de muchísimas cosas. No siempre va a venir con un bastón rojo y los cuernos y la cola o modo de serpiente. No. Satanás normalmente viene de buenas intenciones, pero esas buenas intenciones saca a Cristo del trono. Te pone a vos como el hacedor y no como el necesitado. Te pone a vos como la persona que está viva haciendo la obra y no como la persona que tiene que estar muerta, rendida a los pies de Cristo. Y Dios le profetiza, Dios le dice, va a llegar el día, va a llegar la hora que van a venir y le van a pisar la cabeza a la serpiente. Como decía Santi, la canción de Fila dice, ya el dolor de siempre no tiene dientes, ya va a venir la muerte en un momento, te va a decir, te va a recordar tus pecados, te va a decir todas las cosas malas que haces, pero no te va a poder morder. Porque Cristo venció la muerte. Cristo trajo la llave del Hades. Abrió las puertas. Y esto ocurre porque de repente ellos se van. Dios le profetiza y ellos se van.
y arranca nuestra historia. Y hay un ejemplo que a mí me encanta, es como cuando vos llegás a un lugar y sentís olor a pan. De repente sentís olor a pan y llegás a tu casa con hambre y sentís que hay olor a pan y empezás a abrir una puerta y no es la cocina. Y seguís cada vez más fuerte, sentís el olor a pan. Abrís otra puerta y seguís sintiendo el olor a pan. Y de repente cada puerta que abrís, unas son adicciones, otras el amor al dinero, otros son los viajes, el otro puede ser el éxito ministerial y sigue habiendo olor a pan. Sigue habiendo olor a pan. ¿No les pasa a ustedes cuando tienen hambre, que parece que se les hace agua a la boca porque sienten, se lo imaginan, porque saben que hay una necesidad, pero no saben qué es lo que tienen que comer? No saben dónde hay que ir a buscarlo, no saben qué puerta hay que abrir. Pero Jesús dijo, yo soy la puerta. Vino esa persona, vino el Hijo del Hombre que le iba a pisar la cabeza a la serpiente y dijo, yo soy la puerta, el que entre por mí irá al Padre, yo soy el camino. Es más, dijo, yo soy el pan de vida. El que come de mí nunca más tendrá hambre. No solamente lo que nos imaginábamos, lo que olíamos. ¿Por qué? Porque la persona carnal se maneja bajo sus sentimientos, sus sentidos. Hay olor a pan. Yo siento que hay algo que necesito. Me manejo bajo mis sentidos. Pero de repente ese pan, cuando abrimos la puerta, se convirtió en una realidad. Y esa realidad ahora habita en nosotros. Porque comimos de él y nos saciamos. Hay olor a pan. Yo conocí la historia de un chico que tenía su sueño, era recibirse de la facultad de Oxford. Y su sueño era recibirse en Oxford con el mejor promedio. Dijo, yo me voy a proponer toda mi vida para hacer el mejor promedio de la historia de Oxford. Y lo logró. Y de repente viene el último examen, tenía que darse X nota para poder lograr ser el mejor promedio de la historia. Viene el profesor y le dice, aprobaste, y le dice la nota, y dice, de repente sos el mejor promedio de la historia de la Universidad de Oxford. Y este chico va a dar su discurso adelante de toda la universidad porque era una locura lo que estaba ocurriendo. Un chico había hecho el mejor promedio de la historia de la universidad. Miren, nosotros no podemos ser el mejor promedio de la primaria. Yo ahora cuando me sacaba un 10, mi papá me regalaba cosas, ¿viste? El MS, muy satisfactorio, ¿viste? Y este chico era el mejor promedio de la Universidad de Oxford. Y cuando él pasó, hay un video, si lo pueden buscar, se cae abajo el lugar, se cae abajo. Y él dijo, miren, toda mi vida me preparé para esto. Toda mi vida dejé reuniones familiares, dejé fútbol, béisbol, básquet, dejé todo. No fui al cine, no fui a los recitales. No viví con tal de alcanzar este objetivo. Y un día lo logré. Y si les quiero confesar algo, fueron los 15 segundos más felices de toda mi vida. Dice, pero nadie me preparó para el segundo 16. ¿Saben por qué? Porque en el segundo 16 mi corazón volvió a tener hambre. Y muchos de nosotros que vivimos por experiencias, hoy nos podemos encontrar en el segundo 16. De repente hay algo que ocurrió en nuestra vida, como un hecho milagroso, algo que nos pasó, pero de repente nos volvemos a sentir insatisfechos. Nos sentimos en el segundo 16 constantemente porque nuestro corazón va a tener hambre. Esto es que tenemos que aprenderlo. El corazón humano siempre va a tener hambre, pero va a tener hambre de todo lo que no sea Cristo. Por eso Dios dijo, en Jeremías profetizó esto, Él dijo, yo les daré un corazón, no cualquier corazón, le daré mi corazón y les daré un espíritu para amar ese corazón. Nosotros no lo podemos amar ese corazón si no fuera por medio de su espíritu. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿En dónde? En Cristo. Dios nos propone un cambio de posición. Nos propone devolvernos a Él, como fue hecho desde el principio de los tiempos. Watchman Nee, un autor muy interesante trabajando en la China comunista, él se entera que había muerto su esposa, pero él no sabía cómo había muerto su esposa. Él con 33 años se entera que su esposa se había muerto, él estando preso en una celda de tortura,
Yo estuve de misionero un tiempo en Asia, estuve mucho más tiempo en Camboya, y en Camboya yo estuve en las cárceles de tortura porque me mostraron y me llevaron a las cárceles de tortura, que son las mismas que están en la China comunista, que los ponen 12 horas arrodillados en un cubículo de uno por uno. Este chico tenía 33 años, estaba totalmente lisiado, caminaba con bastón, casi no tenía fuerza en sus piernas, le hacían palizas todos los días y de repente le dicen, tu esposa se murió. Y no le dicen cómo se murió. Y él entra en una crisis de tristeza, estaba siendo perseguido. Muchísimos pastores de Estados Unidos, de Europa, le dijeron, miren, nosotros tenemos contactos en el gobierno, lo podemos sacar de la cárcel. Vengas a vivir a Estados Unidos. Ahí se va a poder sentar en una colina, va a ver el lago y va a escribir todo lo que Dios le va revelando. Venga, nosotros lo vamos a traer. Y él dijo, no. Porque acá es donde Dios me puso. Acá. Y miren, esa noche, Watchman Nee amanece muerto. Dicen que se murió de tristeza. Él, si bien tenía muchos problemas de salud, le avisan que su esposa se había muerto y amanece muerto. Todos sus escritos y todos sus discípulos dicen que fue de tristeza. Y dice que cuando fueron a sacar sus pertenencias encontraron un papel abajo de su almohada. Y miren lo que decía este papel. Esta es la verdad más grande de toda la historia de la humanidad. 2 puntos. Jesús es el Hijo de Dios. Fue levantado entre los muertos. Nos atrajo a Él y un día regresará por su iglesia. Esta es la verdad más importante de toda la historia de la humanidad. De que Jesús es el Hijo de Dios y que fue levantado entre los muertos y que fuimos atraídos hacia Él y que pudimos volver a nuestra posición original. En el Padre, sentados en la mesa. Jesús es el lugar donde Dios y el hombre se encuentran. También es el lugar donde la gracia es real, donde la mesa es real, donde la vida es real. Jesús entra, ya terminando, Jesús entra en una fiesta que él no quería ser visto. No quería ser visto. Entonces dice que se encapucha, pero entra con todos sus discípulos y cuando la gente venía preguntaba otra pregunta, ¿no? Como es, ¿dónde estás? Que preguntó Dios. Ahora la gente le preguntaba al revés. Le preguntaban, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Y todos le preguntaban, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Y eso es un filtro que yo aprendí a ponerme en mi vida, como nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios que el que murmura contra el hermano es un homicida, por ejemplo. En tu relación. Porque cuando la revelación de Jesucristo viene a nuestra vida, nosotros somos los necesitados. Nosotros no somos el que le revienta la cabeza a Goliat a piedrazos. Ese es Jesús, que venció la muerte. Nosotros no estamos en el centro de la historia. Dice la palabra que el que no ama a su hermano no conoce a Dios y el que murmura es un homicida. Yo te hago esta misma pregunta. En tu relación con el cuerpo, en tu relación con tus hermanos, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está aquel? Dice la palabra de Dios que hay que amar, que vino a devolver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. En tu relación con tus padres, en la relación con tus hijos, ¿dónde está aquel? ¿Está posicionado Cristo en esa realidad? ¿Estamos nosotros posicionados en esa realidad, espíritu? La pregunta es, ¿dónde está aquel? Fuimos llamados a conocerle. San Agustín decía, se hacía una pregunta, ¿qué es primero? ¿Conocerte o invocarte? Y él se respondía, conocerte, porque si no te conozco podría estar invocando a alguien que no eres tú. ¿Cómo tenemos acceso a esta vida en el Espíritu? ¿Cómo tenemos acceso a esta posición? En Cristo, muriendo a nosotros mismos, preguntándonos todos los días, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel en mi expresión en el trabajo? ¿Dónde está aquel con mi comunión con el cuerpo?
¿Dónde está aquel en mi hambre? Hay que analizarnos, hay que examinarlos. Porque vivimos en situaciones que huelen mal, dice la palabra. ¿No? Juan 11 dice la palabra que cuando Lázaro estaba en la tumba, Jesús dice, sáquenla, sáquenla. Y dice, no, ya huele mal, está oliendo mal. Pero escúchenme, eso no es lo que ocurre cuando Jesús está del otro lado de la piedra. Tienen que preguntarse dónde está aquel. Miren, en la vida va a haber situaciones en las cuales ustedes no van a poder perdonar, porque hay cosas que huelen mal. Su relación con sus padres huele mal, relación con algún hermano huele mal, porque ya está totalmente muerto. Yo ya no me acerco a esta persona porque ya huele mal, ya está todo mal. No tiene caso. Yo ya no le pregunto cómo está, no le sirvo. Yo ya no le hago caso a nadie porque esto ya huele mal, yo ya estoy cansado. La justicia moralista lo puede decir, porque muchas veces puede ya tener razón. Pero eso no es lo que ocurre cuando Jesús está del otro lado. La justicia humana podrá decir que todo lo que huele mal merece un castigo. Pero repito, esto no es lo que ocurre cuando Jesús es el que dice, ven fuera. Y además, y hay un mandato para nosotros, dice, sáquenle las vendas. Nosotros no somos los que le da vida a la gente, ¿eh? El que le da la vida es Cristo, porque Él es la vida. Nosotros tenemos que sacarle las vendas. Pregúntate, te dejo esta primera pregunta, ¿dónde estás? Y te dejo una segunda, ¿dónde está aquel en tu relación? Con el cuerpo, con tu pareja, con tus padres, con tus pastores. ¿Dónde está aquel? Conocelo. Jesús es un Dios que se dio a conocer a sí mismo. No me quiero extender más, pero les quiero dejar esto. Voy a seguir en los próximos bloques, pero quiero dejarles esto. Zacarías, cuando le entra, ahí quiero como lo puedo resumir lo máximo posible. Está en Lucas 1:5, anótenselo para después leerlo bien. Pero dice que en los tiempos de Herodes, Zacarías era un sacerdote, estaba con su esposa Elizabeth, ellos eran descendientes de Aarón, eran rectos delante de Dios, pero no tenían hijos. Entonces en esa época no tener hijos era parte de que no tenías favor de Dios. Entonces Zacarías era parte de un grupo sacerdotal y era de un linaje muy específico. Entonces dice la palabra que por sorteo, pues se echaron suertes y le tocó a él pasar a mantener el incienso en el lugar santo. Entonces dice que le toca por sorteo. Una persona que ya era muy vieja, que ya se habían dado por vencidos de tener hijos. Entonces de repente él dice, uy, nunca le había pasado en su vida, ya era viejo, ya había pasado un montón de tiempo y de repente me llaman a mantener el incienso. Dice, Dios respondió mis oraciones. Y de repente decís, Dios respondió mis oraciones, ahora voy a poder mantener el incienso en el lugar santo. Pero bueno, el problema es que cuando nosotros creemos que lo mejor de Dios viene en algo terrenal, nos estamos equivocando, aunque eso sea bueno. Y dice que se aparece un ángel, y el ángel le profetiza sobre su hijo. ¿Y quién era su hijo? Juan el Bautista. Entonces le dice, no tengas miedo, Zacarías, he escuchado tu oración, tu esposa Elizabeth desea que te dará un hijo, su nombre será Juan. Tendrás gozo, alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante de Dios, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Dice, y de este modo preparará al pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y Juan el Bautista obviamente no hace falta una carta de presentación para lo importante que es. Pero lo que el ángel está diciendo, va a preparar los corazones, va a apuntar los corazones hacia Dios. Y a esto es lo que yo quiero llegar. Todo lo que proviene de Dios cumple el mismo propósito. Todo lo que proviene de Dios cumple ese propósito, que es apuntar a Cristo.
Es preparar el corazón para Él y recibirlo a Él. Porque Él es el todo en todos. Es poder darlo a conocer y tenerlo a Él. Eso es lo que estaba profetizando. Va a venir alguien que va a preparar los corazones para Él. Los va a decir, es ahí. Es más, Juan después lo dice, yo no soy, es Él. Yo soy una voz que clama en el desierto, pero Él es la luz. Ahora, hay una pregunta que Zacarías dice, ¿y cómo podré estar tan seguro de esto? ¿Cómo podré estar seguro de esto? Y esto es lo que le pasa a todos los que están en el segundo 16, que de repente conocen una verdad, se sienten afirmados en una verdad, pero no pueden vivirla, no la pueden manifestar. De repente siguen con hambre, aunque sienten que la verdad es esta y que no la pueden cambiar, que no se irían a otro lado, que no creerían en otro Dios o en otra doctrina, pero al mismo tiempo no sienten el gozo. Se sienten hambrientos de otras cosas, otros apetitos. Y hacemos la misma pregunta que Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Bueno, ustedes se acuerdan, el ángel lo deja mudo y hasta que no cumplió la promesa, él no tuvo que decir ninguna palabra para que la palabra de Dios se cumpla. Porque nosotros no tenemos que decir nada para que la palabra de Dios se cumpla, no tenemos que hacer nada para que la palabra de Dios se cumpla, porque todo fue hecho en Él. Lo deja mudo. Y ruego a Dios que hoy a muchos de ustedes que se hacen la misma pregunta, Dios los deje mudos, para que puedan ver el obrar de Dios, para que puedan entender que si nosotros no morimos a nosotros, Cristo no puede vivir en nosotros. Es muy distinto vivir para Dios a que Dios viva su vida en nosotros. Es muy diferente. Es muy diferente. Pero en el final hay una persona que hace la misma pregunta. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham todo lo que le promete y a Abraham le dice, ¿cómo podré estar tan seguro? Le repite la misma pregunta. ¿Cómo podré estar tan seguro? Entonces, en Génesis 15:8, dice, Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Entonces el Señor le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero. Todos ellos de 3 años y también una tórtola y un puchón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso uno frente a la otra, pero a las aves no las partió y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Y al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Cuando vos estudiás el contexto sociocultural, te enseñaban cómo eran los contratos de la época. Eso que estaba ocurriendo ahí era un contrato. Dividían al medio ciertos animales y el que vendía como el que compraba pasaban por medio de esos animales y decían, si vos no cumplís la parte de tu contrato, que te pase lo que le pasó a este animal. Y el otro decía, bueno, y si vos no cumplís tu parte del contrato, que te pase lo que le pasó a este animal. Entonces cada uno tenía que pasar por ahí. Ese era un contrato de esa época, era un pacto. Pero dice la palabra en el 15:17, perdón, en el 12, al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Hace la misma pregunta que Zacarías, ¿cómo podría estar tan seguro? A Zacarías lo deja mudo y a Abraham lo duerme. Y dice que en el Génesis 15:17, dice, después de que el sol se puso y cayó la oscuridad. Escuchen, estamos hablando de la revelación de Jesucristo. Y todo lo levanta Jesús. Y todo era una sombra de lo que había de venir. Nosotros encontramos la obra redentora de Jesús en todos lados. ¿Buscamos qué? ¿Dónde está aquel? En todo. Cuando leemos la palabra, tenemos que preguntarnos lo mismo. ¿Dónde está aquel? Porque esa es la revelación de Jesucristo. Y dice que el sol se puso y cayó la oscuridad. Y Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. El 18 dice, entonces el Señor hizo un pacto con Abraham y aquel día dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río de Éufrates. ¿Saben qué? Abraham nunca pasó por el medio de los animales. Dice que cuando él cae en sueño y se despierta, lo ve que Dios pasó 2 veces. ¿Saben por qué? Porque Él cumple la parte de su trato. Dios cumple la parte del contrato. Pero como nosotros jamás podríamos haber cumplido, Él pasa por el medio diciéndonos, si vos no cumplís, que sea yo el que pague.
Entonces a Cristo en la cruz le pasa lo mismo que a los animales partidos por nosotros. Él pagó la deuda. Todo se trató de Él. Todo se trató de Cristo. Todo se trató de que Él pagó lo que era nuestro. Para devolvernos a la posición original. Así que, nada, los veo en el próximo bloque. Espero que Cristo sea glorificado en cada una de las palabras que estemos compartiendo. Y ahí nos vemos. ¿Les parece?